¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo están? Días. ¿Qué tal? Bueno, es un gusto saludarlos y saludarlas. En nombre de la Red Internacional de Justicia Abierta, les doy la bienvenida a este webinario de presentación del informe del mapeo de experiencias en participación en la justicia, elaborado por RIJA con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. El objetivo de este encuentro es compartir los principales hallazgos de investigación que identificó experiencias innovadoras de participación ciudadana en instituciones judiciales de distintas regiones del mundo. Y bueno, reflexionar sobre los desafíos y oportunidades para seguir fortaleciendo una justicia más abierta, cercana y centrada en las personas. Agradecemos especialmente a la Fundación Konrad Adenauer por acompañar este proyecto desde sus inicios. Y bueno, para comenzar, quisiera invitar a unas breves palabras a Álvaro Herrero. Gracias, Paula. Bueno, es un placer tener hoy este webinario para presentar los resultados de esta investigación que se propuso identificar buenas prácticas y experiencias en materia de participación ciudadana en el sector justicia en distintas partes del mundo. Este informe surgió a raíz de conversaciones, intercambios con el programa de Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, a quien le reitero el agradecimiento por su apoyo, y empezamos a tratar de identificar, bueno, qué áreas vacantes habían en términos de conocimiento de políticas vinculadas con el sector justicia, y coincidimos que el tema de participación ciudadana era quizá la línea de trabajo que más le costaba a los poderes judiciales en general, ¿no? Que cuando trabajamos justicia abierta veíamos más iniciativas en materia de transparencia, de rendición de cuentas, datos abiertos, lenguaje claro, pero participación ciudadana no solo no veíamos tantos proyectos, sino no veíamos tampoco tantas experiencias sistematizadas, mapeadas, documentadas. Digamos, no encontramos conocimiento orientado a la reforma, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió la idea de hacer este proyecto, en su momento cuando Felipe Franco estaba en la fundación, y luego continuamos con Paulo, y nos propusimos, como les contaba, justamente sistematizar experiencias de América Latina, de África, de Europa, sudeste asiático, Oceanía, de las Américas en general, para de esa forma saber dónde estaba el estado del arte, ¿no? Cuánto se había avanzado, en qué se había avanzado, qué se estaba haciendo en cada una de las regiones, ver si encontramos coincidencias, semejanzas, o si bien cada región tenía patrones distintos de participación ciudadana en las instituciones judiciales. Así que de esa forma conformamos un equipo liderado por Eugenia Braginsky y que también contó con la participación de Paula Uribe y de Martina Zaneto. Y el resultado de esa investigación la vamos a tener hoy en persona de Eugenia. Esta investigación para nosotros es importante, no es el punto de llegada, sino que es el punto de partida. Nos permite generar diálogos, nos permite evaluar dónde estamos, tanto con nuestros aliados estratégicos de sociedad civil y de poderes judiciales, como con la Alianza para el Gobierno Abierto, que ha sido siempre la institución con la cual hemos estado pensando a nivel regional e internacional respecto a cómo potenciar y profundizar la agenda de justicia abierta. Y también, por supuesto, con la Fundación Konrad Adenauer, con quien estamos trabajando y esperamos seguir trabajando en este y otros proyectos vinculados con la agenda de justicia abierta en América Latina y el Caribe. Bueno, les agradezco mucho por la participación en esta actividad y vuelvo a vos, Paula. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Adelante, Paulo. Bueno, no, yo para comenzar quisiera darle también muchas gracias al equipo de Rija desde este trabajo mancomunado que hemos venido desarrollando con la fundación. eh, Hemos podido comprobar que no solamente se realizó una investigación exhaustiva, sino que se realizó
un trabajo que también abre nuevas propuestas y abre algo fundamental para América Latina en el área de la justicia abierta y es la posibilidad de comparar, de tener distintas voces, distintas perspectivas que surgen desde países como Colombia, como Brasil, como Costa Rica, donde cada uno de los diferentes actores o instituciones encargadas de la justicia ha podido y ha desarrollado diferentes iniciativas que suman y que nos dan un panorama muy interesante de lo que decía Álvaro, ¿no? De puertas abiertas, de puntos de partida nuevos para empezar a repensar cómo trabajar la justicia abierta, cómo acercar a la ciudadanía a los procesos que muchas veces no son tan sencillos o son difíciles de entender y se sienten lejanos. Desde la Fundación tenemos mucha confianza en la idea de que una de las claves o uno de los puntos de trabajo donde puede haber mayor mejoría en cuanto a la justicia en América Latina es en la posibilidad de acercar a las personas, a los usuarios, a aquellos que no están todo el tiempo directamente metidos en el debate porque la sienten distante. No es un secreto para nadie que estamos en una región donde la desconfianza institucional es inmensa. Yo creo que América Latina es uno de los escenarios donde esto es uno de los temas concretamente más discutidos en el debate público siempre. Entonces, este proyecto, este mapeo de experiencias, yo creo que abre una puerta muy interesante y es ver cómo los actores de la justicia pueden ser capaces de acercar estas diferentes iniciativas y al mismo tiempo cómo eso genera confianza en los públicos, cómo eso puede permitir que las personas se acerquen no solamente a la toma de decisiones, sino también a entender cómo funcionan sus propios sistemas de justicia. Yo felicito completamente al equipo de Rija, realmente creo que hay, como decía antes, un mapeo muy diverso, algo que está lleno de puntos ricos para analizar, para trabajar. Los invito a leerlo mucho. Creo que más adelante vamos a poder compartir el link que creo que está alojado en la página web de Rija. Y como dijo Álvaro, también espero que este sea un punto más dentro de un trabajo más amplio entre estas dos instituciones. Como repito, estamos muy contentos desde la Fundación por el resultado y esperamos que también les guste mucho a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Paulo, muchas gracias. Bueno, entramos ahora al núcleo del webinar. La investigación que hoy presentamos identificó 85 experiencias de participación ciudadana en instituciones judiciales de distintas regiones del mundo, agrupadas en 17 categorías temáticas. Para compartir los principales hallazgos, invito a Eugenia Braginsky, coordinadora de proyectos de RIJA y una de las autoras del estudio, a que nos lo presente. Bueno, gracias Pau, gracias Álvaro y Paulo y a través de Paulo a la Fundación y a Felipe, que fue no solo que nos apoyó financieramente en este estudio, sino que fue un impulsor y estuvo motivado y se interesaba. La verdad que fue un placer trabajar con Felipe y con la Fundación en el desarrollo de este proyecto. Yo voy a ser muy breve. Paula está compartiendo la pantalla. Vamos a mm, navegar un poquito en lo que nos motivó a hacer, por qué hicimos esto, un poco Álvaro ya lo dijo, y cuáles fueron los principales hallazgos y los desafíos que tenemos pendiente para después darle lugar a nuestras panelistas estrellas. Una de las cosas que decía Álvaro es que nosotros cuando desde Rija trabajamos con poderes judiciales, con socios, sean organismos internacionales, sean organizaciones de la sociedad civil, sean también poderes judiciales, decimos, bueno, la justicia abierta, uno de los pilares de la justicia abierta es la participación ciudadana y que es muy importante, que le provee legitimidad a poderes judiciales que, como decía Paulo también y Álvaro, tienen una baja legitimidad cuando se lo analiza en mediciones internacionales. Eh, y sin embargo, en el abanico de reformas vemos que la participación ciudadana es de las menos impulsadas en relación con reformas vinculadas a la transparencia, a la rendición de cuentas. Y cuando
logramos sentarnos con poderes judiciales y poderes judiciales que quieren impulsar reformas de justicia abierta, y dicen, bueno, ¿y qué experiencias de participación ciudadana hay? Y nosotros conocemos algunas experiencias de participación ciudadana, pero nos propusimos recoger más experiencias, ser más creativos y poder decir, bueno, tenés A, B, C, D y tenés todo este mapa de experiencias que pudimos relevar, que pudimos ver, de un poco sistematizar de qué se trataba, porque también de lo que nos pasaba es que cuando nosotros decíamos 3, 4, 5 experiencias, nos dimos cuenta que había una ausencia o una falta de modelos y herramientas y de investigación academia o de propio policy, de política pública vinculado a qué experiencias de participación ciudadana existen en la región o el mundo. Desde, la verdad que esto es una infidencia, cuando nosotros nos sentamos a diseñar el proyecto, dijimos, bueno, vamos a relevar 15 experiencias de participación ciudadana en América Latina. Así empezamos. Si vieran nuestra propuesta inicial es esa. Hoy, como decía Paula y como decía Álvaro, estamos presentando 85 experiencias de participación ciudadana en todo el mundo, porque cuando nos pusimos a mirar, había un montón. Y había un montón en todas partes del mundo. Entonces, la verdad es que eso también nos demostró que era cuestión de sentarse e investigar y colaborar y aportar al debate y a la discusión nuevas herramientas y un piso, como decía Álvaro, para empezar a trabajar. Pasamos a la otra, Pauli. Rápido la metodología, como decíamos, se trató de una investigación con fuentes primarias y secundarias, revisamos muchísimos sitios web, hicimos entrevistas en profundidad con actores y especialistas que nosotros reconocíamos como claves, tanto de poderes judiciales como de organizaciones de sociedad civil, y logramos sistematizar todas estas experiencias que dieron lugar al documento que vamos a mostrarles y que es base de este webinario, y a este mapa interactivo que nos pareció interesante también como segundo recurso para brindarle al debate general. Bueno, nosotros decidimos en esto sistematizar de alguna manera las variables para armar esta base de datos. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a poder agruparlas por tipo de iniciativas. Entonces vamos a encontrar en este documento y en el mapeo iniciativas vinculadas a la co-creación de políticas públicas, al monitoreo ciudadano, a iniciativas vinculadas a la innovación, a la retroalimentación y actividades territoriales. Otra infidencia. Nosotros veníamos con una definición de participación ciudadana y nos pusimos como un poco rígidos en decir, bueno, vamos a buscar a lo que nosotros entendemos por participación ciudadana, bueno, lo que entiende la literatura vinculada al tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había muchas experiencias de acceso a información, de poderes judiciales que dicen que tienen una norma o que implementan mecanismos para publicar información de manera proactiva. Nosotros eso, obviamente, lo valoramos, lo tuvimos en cuenta, pero no van a encontrar experiencias vinculadas a acceso a información, porque para nosotros el acceso a información es lo mínimo que se necesita para poder generar o implementar experiencias de participación ciudadana. Pau, la siguiente. Bueno, como decía Pau, son 87 iniciativas que relevamos de estas primeras 15 que pensábamos hacer y que están distribuidas, como decíamos, a lo largo de todo el mapa. Hay
también los categorizamos, perdón, en iniciativas vinculadas o a nivel nacional o a nivel local y subnacional, porque hay muchas iniciativas. Esto se cruza también con la placa anterior de las iniciativas territoriales. Hay muchas iniciativas que llevan adelante poderes judiciales, perdón, locales y subnacionales que tienen que ver con una participación ciudadana territorial, de tribunales que van a los territorios, pero entonces una de las variables que hicimos para la sistematización, perdón, es el nivel de aplicación. Tenemos 72 iniciativas nacionales y 15 iniciativas subnacionales, y después el tipo de participación, y esto es súper interesante, ¿no? Porque tenemos que el 65% de las experiencias de participación ciudadana son consultivas. Esto quiere decir que se abre espacio a la participación ciudadana para consultar sobre alguna política pública específica del Poder Judicial. Después hay algunas informativas, decisorias, hay 4 nada más, y de cogestión, que sería, bueno, justicia abierta bajo el paradigma de OGP, encontramos, son las que menos encontramos. Ay, perdón que se me movió la placa, y encontramos solo 3 experiencias de cogestión, de co-creación de política pública. Entonces acá tenemos un primer desafío. Si bien hay un montón de experiencias que estaban fuera de nuestro radar, o sea, 87 iniciativas, la verdad es que de co-creación, de cogestión, de donde se sienta la sociedad civil organizada o participación ciudadana con los tomadores de decisión, realmente son pocas, y por ahí es donde hay que poner el foco. La siguiente, Pau. Bueno, y después esto, si bien nosotros barrimos, como decíamos, todas las iniciativas o buscamos en todas partes, vemos que la mayor parte de las iniciativas se dan en América Latina. Hay 52 iniciativas en América Latina, donde los principales países son Brasil, Argentina y Costa Rica. Después tenemos a Asia y Europa con 10 iniciativas relevadas y África con 14 iniciativas. No tenemos una explicación cerrada de por qué es esto. Tal vez Caro desde OGP tenga una hipótesis. No tenemos tesis corroboradas, pero por ahí hipótesis que podemos discutir en este webinario. La siguiente, Pau. Bueno, y después otra de las cosas que son muy interesantes es quién es el impulsor de la iniciativa. Y vemos que la mayor parte de las iniciativas fueron impulsadas por el Poder Judicial. Algunas por el Poder Ejecutivo, algunas otras por el Poder Ejecutivo, 6 por organizaciones de la sociedad civil y 3 por organizaciones, organismos internacionales. La verdad que el Poder Judicial impulse sus iniciativas nos muestra un interés de estos organismos de, bueno, incorporar a la ciudadanía en el diseño e implementación de políticas públicas. Yendo a la variable perspectiva de la iniciativa, hay 42 iniciativas que fueron de implementación de políticas públicas, 23 de monitoreo y evaluación y solo 21 de planificación, o sea, de un plan estratégico para la justicia, todo pensado en un paradigma de justicia abierta. La siguiente, Pau. Bueno, y ahora un poquito yendo ya al final, como se ve en esta placa, es el mapeo de las experiencias. Y yo les dije, nosotros íbamos a hacer 15 experiencias, íbamos a relevar 15 experiencias y íbamos a decir, bueno, una por país. Cuando empezamos a bucear por lo que había, nos dimos cuenta que había muchas experiencias similares en distintos países.
Y entonces lo que decidimos fue, en vez de hacer una experiencia por país, las agrupamos por tipos de experiencias. Entonces hay 17 tipos de experiencias y en cada ficha, cada una de estas es una ficha. Por ejemplo, en capacitaciones especializadas, si consultan esta ficha van a encontrar los países que nosotros encontramos que tenían este tipo de participación de capacitaciones especializadas, la modalidad, si es participativa, si es consultiva, el formato, si es presencial, si no es presencial, quién fue el impulsor en cada uno de los países que presentan una experiencia por ejemplo, de capacitaciones especializadas, cómo es el tipo de experiencia, bueno, y los países donde se han implementado. Esto es lo que van a encontrar en este documento que ahora, Pau, vamos a ver dónde está. Y ahora nuestro otro tesorito, que es el mapa. Ahí Pau le muestra y cierro con... Bueno, este es nuestro mapa interactivo que también está publicado en nuestra página de Rija, en recursos, en herramientas colaborativas, lo van a encontrar. Y si ustedes, Pau ahora está abriendo, cerrando, está mostrando cómo se van presentando el mapa, entonces quédate ahí quieta un minuto. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí se quedó medio en el océano, pero bueno, no importa. Vamos a ver que bueno, quédate ahí. En República Dominicana tenemos 6 experiencias, hay 4 en Colombia. Si se parara en República Dominicana, por ejemplo, y hacer clic ahí, van a abrirse las experiencias, el tipo de experiencia, y también lo podrían hacer arriba, cuando abrió la herramienta Paula, se podía seleccionar por tipo de variable, había un desplegable que lo podían hacer. La idea es que se pueda jugar con este mapa, que se pueda investigar, que se puedan elegir por país, por tipo de impulsor, por los años, y que de ahí se despliegue, como en este caso, un resumen de la ficha para que después, si quieren ir a verlo, puedan ir a la publicación que también está en la página web. Volvemos rápidamente a la presentación. Ya va, ya va. Bueno, volviendo acá a la presentación y para finalizar en nuestros hallazgos. Bueno, una de lo que veníamos diciendo, que hay muchísimas experiencias en la región, que la verdad que cuando nosotros nos sentábamos y decíamos, bueno, hay esta, y nombrábamos 5, la verdad es que hay un montón para utilizar de modelos. Lo que decíamos, América Latina tiene la mayor cantidad de experiencias relevadas. Podríamos decir que hay un sesgo, una hipótesis podría decir que hay un sesgo porque nosotros lo buscamos desde América Latina, pero la verdad es que relevamos páginas de todos los poderes judiciales, miramos lo que publicaban también organizaciones internacionales de todas las regiones, y cuando terminamos de ver lo que teníamos, América Latina seguía dando la región con más experiencias de participación ciudadana. Bueno, esto que decía, el Poder Judicial promueve estas herramientas, no son todas impulsadas por sociedad civil local o sociedad civil internacional. Tal vez el hallazgo más negativo es que no encontramos evaluación de impacto, y tal vez esto no es una conclusión del estudio, pero sí fue parte de nuestras conversaciones. También es porque cuando los poderes, el Estado, a través de sus 3 poderes, o en este caso el Poder Judicial, inicia políticas públicas, no siempre se incorpora la instancia de evaluación de una política pública. Entonces,
Hay una ausencia de evaluación, de impacto, de saber, bueno, iniciamos esta política pública de participación ciudadana, pero ¿qué cambió? ¿Cuántas personas, por ahí cuántas personas participaron? Eso sí está mucho, digo, por ejemplo, cuando son actividades territoriales, pero no cuál fue el impacto de estas iniciativas. Lo que nos permite también esta herramienta, tanto la publicación, la guía, como el mapa, es, como decía Álvaro, construir sinergias con instituciones judiciales para diseñar mecanismos de evaluación, para diseñar nuevas políticas públicas de participación ciudadana, para mostrar también que esto que nosotros, sociedad civil, desde Rija, con aliados, les proponemos a poderes judiciales que están empezando a impulsar reformas de justicia abierta, ya se está dando en otros países, ya se está dando en otras regiones, y entonces es como una palmadita en la espalda para decir, bueno, está bueno, se puede hacer y tiene muy buenos resultados en términos de legitimación. Eh, y esto, como decía, y acá cierro, es un piso. Lo que nosotros creemos es que esto tiene un potencial enorme para sistematizar, aumentar el conocimiento, profundizar la investigación y compartir conocimiento, ¿no? De ponernos en contacto con otros que han llevado adelante estas experiencias para case studies, para tomar las buenas y malas prácticas, las áreas de vacancia. A nosotros nos encantaría que no solo fuera un mapa interactivo, sino que fuera un mapa colaborativo. Bueno, eso es un desafío que tenemos de cómo lograr que esto pueda ser nutrido por distintos poderes judiciales o por distintas organizaciones de la sociedad civil. Así que hasta acá nuestra investigación. Lo pueden después jugar e investigar en la página de RIFA, que acá en el chat les dejamos el link. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Los hallazgos del informe nos muestran una gran diversidad de experiencias, pero bueno, también nos plantean preguntas importantes. ¿Qué condiciones permiten que estas iniciativas prosperen? ¿Cómo las podemos institucionalizar? ¿Cuál es el rol de los poderes judiciales, los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales para fortalecer esa agenda? Bueno, y en particular surge la pregunta acerca de si hace falta generar alianzas o coaliciones para impulsar esta agenda y qué estrategias deberían llevarse a cabo desde dichos espacios para lograr que haya mayor incidencia de prácticas de participación ciudadana en el sector justicia. Para reflexionar sobre estas cuestiones, contamos con tres destacadas referentes que observan este tema desde perspectivas complementarias. En principio, está Daniela Guevara Walker, coordinadora del Programa de Participación Ciudadana de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia CONAMAJ en Costa Rica. Está también con nosotras Carolina Cornejo, coordinadora regional de apoyo a países de las Américas de OGP. Y está Clara Lucarela, coordinadora de los programas de fortalecimiento de la democracia y apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ. Yo arrancaría preguntándole a Daniela, ¿no? Costa Rica aparece de manera recurrente en el informe como uno de los países con mayor cantidad y diversidad de experiencias de participación ciudadana en la justicia. De experiencia con AMAJ, ¿cuáles han sido los factores que han hecho posible consolidar esta agenda a lo largo del tiempo? Buenos días, muchas gracias más bien por este espacio y la participación y que me encanta el mapa. He estado traveseándolo y revisándolo y leyendo las experiencias. Nos parece una muy buena práctica realmente a nivel mundial, ¿verdad? Porque podemos identificar de todos los continentes. Bueno, reflexionando un poco sobre algunos factores, creemos que podemos identificar varios. Uno puede ser que el tema ha sido, continúa constantemente en Costa Rica, pues nace en su momento desde una reflexión, ¿verdad? De cómo un poder judicial
usualmente rígido, ¿verdad? Frío, podría abrirse a la participación ciudadana y autocuestionándose, ¿verdad? En qué espacios, con cuáles mecanismos. También reconociendo, ¿verdad? Que el Poder Judicial, especialmente en Costa Rica, pues es un Poder Judicial que incluye no solo el área jurisdiccional, sino también la defensa pública, la fiscalía, el organismo de investigación judicial. Entonces, reflexionando de cómo cada uno desde su ámbito podría aperturar la participación ciudadana y generando experiencias que poco a poco han ido creciendo y se han ido consolidando. Entonces, el iniciar, el experimentar, el crear iniciativas, pues ha sido una base importante. Sin embargo, creemos que un factor fundamental ha sido el marco estratégico y normativo que ha respaldado esta agenda, ¿verdad? En realidad, trascender un poco de las iniciativas concretas, ¿verdad? Aisladas, a poder crear todo un marco normativo institucional que es respaldado en Costa Rica por la Constitución, pero que se tiene en Costa Rica, en el Poder Judicial, la política de participación ciudadana y la política de justicia abierta. Pero entonces no solo respaldan, sino que incentivan, promueven, ¿verdad? Que todas las oficinas, desde diferentes niveles, desarrollen acciones de participación ciudadana, ¿verdad? Desde lo que les corresponde, desde sus competencias. Y de ahí desarrollar, identificar que esa participación puede ir progresiva, ¿verdad? Dependiendo de ese impacto y reconocerse también, que creo que es un factor importante, que el Poder Judicial no está solo, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, podemos hablar de un Estado abierto también y que hay actores fundamentales desde sociedad civil, organismos internacionales y también otros poderes de la República que podemos unirnos para crear acciones, iniciativas y fortalecer toda estructura dentro del país. Bueno, muchas gracias, Daniela, muy clara. Ahora le pregunto a Carolina. Una de las conclusiones del informe también es que América Latina concentra una proporción significativa de las experiencias identificadas. Sin embargo, no es una agenda consolidada, sino más bien atomizada, sin tendencias claras. ¿Cómo observa OGP la evolución de la agenda de justicia abierta y participación dentro de los procesos de gobierno abierto? Gracias, Daniela. Bueno, y hola a todas y todos y felicitaciones a Rija por todo el trabajo y este gran mapeo que es una herramienta fundamental también para el intercambio de experiencias, pero también para fortalecer la agenda de justicia abierta en la región y en el mundo. Y la verdad es que no quisiera repetir todo lo que dijo Euge, pero en definitiva sí, lo que refleja este mapeo es también lo que vemos desde OGP. OGP es una alianza, el modelo de OGP es un modelo de acción. Gobiernos se reúnen con sociedad civil y con ciudadanos para diseñar en conjunto iniciativas que promuevan mayor confianza pública, como a través de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación. Y este modelo vemos que funciona especialmente en Latinoamérica. ¿Por qué lo vemos? Porque América Latina es la región más activa en lo que tiene que ver con participación. Los procesos de co-creación o de diseño de compromisos son los más colaborativos de la alianza, podríamos decir. Y eso se ve sobre todo en que hay metodologías de participación más robustas, mayor diálogo entre gobierno y sociedad civil, y eso hace que los compromisos o estas reformas sean mejor implementadas y tengan mayores y mejores resultados tempranos. Esto lo vemos también en el sector justicia. La agenda, los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto, la mayoría de justicia son de América Latina, así como en el reporte de 52 de los 85 son sobre justicia abierta. En la región, más de la mitad de los compromisos que hay de los países, más de la mitad son sobre justicia. Y esta tendencia se vio fortalecida especialmente el año pasado, en 2025, donde el 71% de los países de OGP de la región estuvieron implementando una iniciativa de justicia abierta. Justicia abierta nos referimos a impulsar la transparencia, la participación o la rendición de cuentas en el sector justicia y en instituciones judiciales. También lo vemos, por ejemplo, en el desafío de gobierno abierto, que es un llamado a la acción en 10 áreas temáticas. De los 17 desafíos que tenemos, 8 son de justicia de las Américas. Y un poco también, como lo planteas en la pregunta, decimos que es una agenda atomizada. Bueno, como mencionaba Euge también, vemos mucha concentración de políticas de justicia abierta, compromisos en lo que es transparencia y acceso a la información. Compromisos que tienen que ver con la publicación de datos judiciales, el desarrollo de tableros de gestión o de monitoreo, la incorporación del lenguaje claro a las sentencias judiciales,
la difusión de material informativo, no solo en lenguaje claro, pero también para comunidades vulnerables o en otros idiomas, también propios de cada país. Eso es lo que más vemos. Y también que más allá de los temas, que también los compromisos sobre justicia son de los más alentadores, si se quiere, en lo que refiere a la evaluación que hace el mecanismo de revisión independiente OGP, porque alrededor del 40% de estos compromisos muestran resultados tempranos sólidos. Ahora, yendo a la otra parte, ¿qué vemos de participación? Sí, hay una agenda dispersa. La mayoría de los compromisos son de transparencia o, si se quiere, incluso rendición de cuentas. ¿Por qué o qué vemos en cuanto a participación? No es que no hay compromisos, vemos actividades vinculadas, por ejemplo, a mesas de diálogo entre sector justicia, sociedad civil y academia, espacios de consulta, sobre todo para desarrollar políticas de justicia abierta, o para desarrollar o abrir conjuntos de datos, o para el diseño de sentencias adaptadas a lenguaje claro o lenguaje ciudadano. Entonces, existen iniciativas, pero un poco también, como lo mencionaban, si tomamos como referencia la escala de participación de la Asociación Internacional para la Participación Pública, la escala IAP2, que es la que toma de referencia OGP para los procesos de cocreación, vemos que la participación se centra en los primeros niveles, ni siquiera diríamos informativos, porque compartimos lo que menciona Euge sobre facilitar el acceso a información. No se puede considerar una política de participación, pero sí se mantiene la participación en el nivel consultivo, es decir, ofrecer una idea, una propuesta y esperar feedback, retroalimentación. Ahora, no hay un mecanismo para identificar si realmente ese feedback o esa retroalimentación cambió las políticas o las propuestas que se ofrecieron en el ámbito o se propusieron en el ámbito judicial. Entonces, quizás una idea alentadora a futuro o un desafío que tenemos es poder pasar de los niveles informativos o consultivos a otros más colaborativos, o incluso en esta escala el empoderamiento, que es algo que refleja este mapeo porque habla, por ejemplo, de presupuestos participativos en el sector justicia. Y este tipo de iniciativas sí muestran que la participación puede traducirse en influencia en las decisiones judiciales. Entonces, nos parece que incluso como para partir del desafío y ir más a la oportunidad, este tipo de experiencias pueden ser un punto de entrada para mayor ambición en el sector justicia. Ahora, para cerrar esta reflexión, sí quiero destacar, en línea con lo que mencionaban, que América Latina también es la región donde más vemos el involucramiento de los sectores judiciales, pero también es una región donde vemos más procesos de participación y donde incluso vemos que la agenda de Estado abierto, de llevar los principios de gobierno abierto a otros poderes, es donde más se está instalando. Hoy por hoy vemos que en los países de la región muchos institucionalizan la participación de los poderes judiciales en las mesas o en los foros de gobierno abierto. Lo vemos, por ejemplo, en Costa Rica, lo vemos en Colombia, lo vemos en Honduras, en Ecuador, en Chile. Entonces, es una señal alentadora que haya interés de los poderes judiciales en sentarse a la mesa también con otros poderes, con sociedad civil y academia. Así que bueno, dejo ahí la reflexión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Ahora le pregunto a Clara, si bien muchas de las experiencias relevadas fueron impulsadas desde los propios poderes judiciales, no parecen ser prácticas estandarizadas y extendidas en todas las instituciones judiciales. Desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿qué barreras o obstáculos identifican para la implementación de iniciativas de participación ciudadana desde las instituciones judiciales? Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias, Paula, por la pregunta y felicitaciones a Rija por la elaboración de este documento, de este mapeo. Coincido, digo, para no repetir lo que ya mencionaron, me parece que es un excelente punto de partida, que es una referencia para consultar el día, digo, el día que tengamos que hacer una propuesta de política pública o pensar, digo, después vamos a por ahí hablar del rol de la sociedad civil en estas instancias, pero me parece que nada, facilitar este tipo de herramientas es clave para impulsar la agenda a nivel local, en el caso de las organizaciones, pero también a nivel regional y usar todo lo que ustedes recopilaron como fuente de información clave. Recién pensaba, como a partir de las presentaciones y en particular esto último que mencionaba, Caro, creo que está bueno pensarlo como de forma optimista, bueno, más allá bueno,
hay muchísimas prácticas, o se han identificado varias prácticas de participación en los niveles más bajos, y creo que eso es clave para pensar como cuáles son las barreras y los obstáculos de por qué nos quedamos en las instancias más iniciales de participación no se prospera en prácticas de mayor profundidad. Pero bueno, me gustó esta nota positiva, optimista, de poder decir, bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por pensar, y todavía como hay espacio para seguir pensando este tipo de iniciativas. Pensando en las barreras o obstáculos, ahí me interesaba por ahí dividir o tratar de pensar en dos miradas. Por ahí en las barreras que tienen las propias instituciones judiciales y barreras que por ahí están en las personas que participan, que creo que es una forma de tratar de pensar, bueno, o sea, qué hay que hacer para derribar esos obstáculos. También el diagnóstico por ahí es clave para pensar en qué hacer al respecto. Y respecto a las barreras institucionales, la realidad es que hay que partir de la base de que, bueno, el Poder Judicial siempre ha tenido o siempre ha sido una de las ramas estatales que se han mostrado menos abiertas, menos transparentes, y eso tiene que ver probablemente con el tipo de rol que se le ha asignado a los poderes judiciales bueno, hablo especialmente de la región, pero seguramente a nivel mundial podemos decir lo mismo, bueno, es un poder judicial o una institución que tiene que estar alejada de la ciudadanía para poder decidir, para ser independiente, para poder no ser influenciada por otros actores a la hora de tener o llevar adelante su rol como más jurisdiccional. Pero la realidad es que el Poder Judicial tiene muchas otras funciones más allá de la decisión en los conflictos, y que son en esos espacios donde probablemente haya mayor posibilidad de pensar en prácticas de participación o políticas de participación ciudadana. El otro punto por ahí más grande, que justo desde así estamos elaborando ahora un informe para Argentina, entonces me vino bien para pensar en este tema, y tiene que ver, por supuesto, con la información judicial, y vinculada también al hecho de que las instituciones judiciales son probablemente las menos abiertas y más opacas. Seguimos teniendo importantísimos desafíos en materia de transparencia y de apertura de información, no porque sea eso una práctica de participación en sí, pero sí necesariamente es una precondición necesaria para poder participar, tener información. Un índice publicado por la Alianza por la Libre Expresión e Información, que les puedo compartir el link, muestra eso, la falta de información sobre, por ejemplo, procesos de selección y procesos disciplinarios en la región, que en muchos casos no sabemos quiénes son las personas que están en determinados roles y ocupan determinados roles. Hay información clave que no está disponible, como estadísticas judiciales, o sea, estadísticas sobre la tramitación de casos, o, de nuevo, quiénes son las personas que están ocupando determinados cargos. Entonces, creo que parte del desafío también de pensar en mayores prácticas de participación tiene que ver en poder pensar en, bueno, qué información se necesita para que la sociedad civil pueda participar. Y por último, por ahí, para cerrar en esta primera parte, sí pensar en, bueno, los poderes judiciales, sobre todo en Latinoamérica, son instituciones que no generan mucha confianza, o sea, hay una gran desconfianza en las instituciones judiciales. Entonces, bueno, si estos mecanismos van a servir para poder generar esa confianza y poder reconstruir esa cercanía con la ciudadanía, bueno, por ahí el punto de partida también tiene que, más allá de la información, también tiene que ver con, bueno, cuáles son esos mecanismos institucionales que no dependa de simplemente la voluntad en determinada instancia, sino, como mencionaba también, qué es lo que pasa en Costa Rica. Bueno, Daniela mencionaba que esto lo pudieron llevar adelante porque fue algo a lo largo del tiempo, que no fue un día para el otro, que no cambia de una gestión a la otra. Entonces, me parece que también poder generar esos mecanismos institucionales y generar esas normas que también mencionaba Daniela es clave para empezar a derribar esas barreras. Y después de la otra parte, más vinculada o pensando también en quienes quieren participar, de nuevo, está todo bastante vinculado y bastante relacionado con a veces la lejanía que ha tenido el Poder Judicial de respecto a la ciudadanía, pero es bueno, muchas veces no se comprende qué es lo que hace el Poder Judicial, qué rol tiene. Y depende de dónde, obviamente que hay oficinas, como mencionaban, que han identificado algunas prácticas
de participación de oficinas que se acercan, de oficinas que van a los territorios, pero la realidad es que en general son oficinas que están lejos, que no sabemos por qué son importantes, por qué es importante el Poder Judicial. Entonces, creo que ahí hay una cuestión clave y importante a tener en cuenta al pensar las barreras y los desafíos, que tiene que ver con, bueno, acercar acercar ese conocimiento de cuál es el rol de las instituciones judiciales a las personas que muchas de ellas por ahí han tenido alguna interacción alguna vez con el sistema judicial, pero otras veces no, y que eso termina siendo como un primer paso fundamental para la efectividad por ahí de las políticas de participación. Así que bueno, de nuevo muchas gracias y bueno, espero la próxima pregunta. Bueno, Clara, muchas gracias. Retomo la pregunta con Daniela. Quería saber cuál es el mayor aprendizaje derivado de la implementación de iniciativas de participación ciudadana en el Poder Judicial de Costa Rica. Claro. Bueno, creo que durante todo este tiempo que hemos implementado la política de participación ciudadana, se ha logrado identificar dentro de la institución que la participación ciudadana no es un componente accesorio, ¿verdad?, del sistema de justicia, sino que es un componente importante que también genera legitimidad, genera confianza, ¿verdad?, que es estratégico para la política pública judicial, ¿verdad? En realidad, cuando se desarrollan diferentes proyectos e iniciativas, el componente de participación ciudadana es y debe ser fundamental para lograr que tenga una incidencia real y necesaria, ¿verdad? Ese proyecto. También en los últimos años ha habido un cuestionamiento a nivel político y social del Poder Judicial y reflexionar que en cuanto más cuestionamiento, más bien hay que abrirse más, ¿verdad? Entre más hayan consultas, hay que transparentar más, hay que dejar que las personas no solo cuestionen y pregunten, sino aporten, ¿verdad? Se escuche y con una escucha activa, pero una escucha para la incidencia, ¿verdad? Que eso también es importante, ¿verdad? No instrumentalizar la participación, sino efectivamente que esas voces lleguen a incidir en la toma de decisiones y el desarrollo de las políticas públicas. Ahora que conversábamos o los aportes de las compañeras y hablábamos de estas iniciativas que en ocasiones quedan en las primeras gradas, ¿verdad?, de las carreras de participación, creo que también es una reflexión que hacemos desde el Poder Judicial de Costa Rica y de que es importante mapear también desde el Poder Judicial cuáles son esas iniciativas, cuál ha sido esa incidencia, cuál es ese aprendizaje, hasta dónde hemos logrado subir esas gradas y qué necesitamos para que las personas efectivamente podamos llegar a esa grada mayor que nosotros siempre la nominamos en una grada de incidencia, ¿verdad? Porque la participación sí puede haber en varios niveles, pero aspiraríamos, ¿verdad?, a que sea una participación que incida en la toma de decisiones, incida en la política pública. Y eso va de la mano con lo que conversábamos de otro aprendizaje, que es el tema de la institucionalización de la participación, ¿verdad? Hemos estado también haciendo unas revisiones, por ejemplo, sobre espacios de participación y algunos pues son temporales, ¿verdad? Son concretos para la elaboración, por ejemplo, de una política pública, inician y terminan, pero hay espacios que deben ser más permanentes, de consulta continua, ¿verdad?, de fiscalización continua. Y cómo se institucionalizan esos espacios, ¿verdad? Que las personas también sepan cómo pueden participar, que eso también nos han llegado a preguntar, ¿verdad? Bueno, si yo quiero participar, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, tener nosotros también mapeados esos espacios, ¿verdad? Como les digo, mapeados espacios que sabemos que son temporales, pero hay espacios que son permanentes. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos las comisiones de personas usuarias, ¿verdad?, que inciden en el mejoramiento del servicio. Tenemos el Servicio Nacional de Personas Facilitadoras Judiciales, que aparecen en el mapa, ¿verdad? Pero también tenemos iniciativas como, por ejemplo, la construcción del Plan Estratégico Institucional, que es una iniciativa que fue temporal en su momento con respecto a la participación, pero que va a incidir a 5 años en el accionar institucional del Poder Judicial y la estrategia que se va
tomar para el mejoramiento del sistema y del servicio. ¿Y cómo se hizo? A partir también de metodologías participativas, tanto presenciales como virtuales, y que para nosotros es fundamental porque esa escucha de la ciudadanía se traslada, ¿verdad? No solo a esos momentos de intercambio, sino a cómo la institución se está viendo a 5 años y cómo la visión y las necesidades de las personas van a estar plasmadas en esa planificación. Además de eso, creemos importante que debe haber o hemos aprendido una sociedad civil que incida y también cuestione, ¿verdad? Desde la institucionalidad, pues es importante tener siempre ese espacio, generar esa información de dónde se puede participar, pero también tener las alianzas, la colaboración de una sociedad civil, una academia, ¿verdad? Que cuestione, que exija, que también nos esté retando constantemente, ¿verdad? A abrir los espacios, a generar escucha y efectivamente no retroceder, ¿verdad? En la participación ciudadana, sino siempre más bien avanzar en los espacios. Y que todo esto también va creando, y eso es un aprendizaje muy importante, el cambio cultural, ¿verdad? En realidad no hay que negarse a que desde al inicio de este camino, ¿verdad? Que cruzamos, siempre ha habido cuestionamientos, ¿verdad? Desde un poder que es, como les decía, muy vertical, ¿verdad? Muy cuestionador a estos espacios y que la cultura pues tiene que ir cambiando y que todavía nos falta mucho por cambiar, ¿verdad? Nos falta mucho también por generar mejores y mayores espacios, pero que esa participación tiene que ser sostenida en el tiempo, poco a poco, creando y nunca yéndose para atrás, ¿verdad? Sino siempre cuestionándonos a nosotros mismos y pues que la sociedad también nos cuestione para que esa cultura vaya creciendo, ¿verdad? Una cultura de participación y se institucionalice aún más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Retomo con Carolina. ¿Cómo podríamos trabajar estratégica y colaborativamente para que las instituciones judiciales se familiaricen con este tipo de prácticas? Bueno, creo que es un poco lo que se viene hablando. O sea, hay una primera respuesta más intuitiva que es, hay que acercar información. Hay que acercar información de lo que está sucediendo, de lo que se está relevando, de este mapeo de las experiencias y de lo que ya se testeó. Pero también hay una segunda parte, una segunda oportunidad que es trabajar en red. Y creo que en ese sentido el esfuerzo y el trabajo que hace Rija en la región es muy relevante. En general, desde OGP pensamos que es importante también transmitir un mensaje de no hay que empezar, se puede empezar con pequeños pasos. Cuando Daniel hablaba de la institucionalización, sí, yo creo que también hay países y poderes judiciales mucho más preparados para institucionalizar, pero tenemos que abrazar a todos y poder acompañar a aquellos que están dando sus primeros pasos, acercando, mostrando incentivos y ayudando a mapear a los actores. Por eso parte de lo que hacemos desde OGP es relevar todos estos compromisos. Por ejemplo, en la guía de gobierno abierto en el sector de justicia hay varias experiencias y metodologías para poder acercar a los poderes judiciales y a las instituciones de justicia, desde cómo empezar desde el nivel muy inicial a cómo generar políticas más ambiciosas de justicia abierta o de acceso a la justicia, por ejemplo, realizando encuestas de satisfacción de usuarios, generando mecanismos consultivos a la hora de desarrollar estas aplicaciones que buscan acercar información judicial, crear espacios de monitoreo ciudadano, de reporte, pero también poder pensar en experiencias innovadoras de otros sectores. Vemos mucho las asambleas ciudadanas sobre clima, por ejemplo, y cómo ha funcionado el modelo deliberativo en distintos tipos de experiencias que también pueden informar y ser muy valiosos en el caso del sector justicia, o como releva el informe también, casos como los presupuestos participativos, que también muestran el potencial de la participación en la decisión efectiva en el ámbito judicial. Pero sobre todo, creo que lo importante es esto que mencionaba de empezar a trabajar en red. Para acercar a las instituciones hay que acercar a las personas y hay que poner a las personas en el centro. Y esa es la visión que tiene OGP. Una justicia abierta es una justicia centrada en las personas y eso requiere empezar a hacerse otras preguntas o reformular la pregunta. Entonces, en vez de pensar cómo podemos hacer que las instituciones de justicia sean más eficientes, es cómo podemos lograr mejores resultados
para satisfacer las necesidades de las personas que están buscando, que necesitan ese acceso a la justicia. Eh, y de la mano de esa pregunta también empezar a medir si esas personas están viendo sus necesidades satisfechas. Entonces, un buen primer paso de medición es el funcionamiento de las instituciones judiciales y la medición sobre indicadores institucionales. Quizás el foco en una nueva etapa o para institucionalizar más la participación es empezar a preguntarnos si realmente las instituciones están respondiendo y si las personas se sienten escuchadas y sienten sus derechos incorporados. Pero bueno, quizás para cerrar es pensar en cómo trabajar en alianza, cómo salir al territorio, y creo que la experiencia, por ejemplo, de República Dominicana, que está trabajando con Rija en co-crear una política de justicia abierta en los territorios, es también muy inspiradora, porque a veces es muy difícil sensibilizar o convencer a instituciones judiciales desde la práctica y desde la experiencia y desde el policy paper. Hace falta también acercarse y también ver con quiénes están interactuando esas instituciones judiciales. Creo que el trabajo que hacen organizaciones de sociedad civil es muy importante porque muchos de los compromisos de gobierno abierto que hemos visto en los planes de acción surgen a partir del acercamiento que hacen las organizaciones de sociedad civil que ya vienen trabajando con instituciones judiciales en poder traer a los poderes judiciales a la mesa, en poder convencerlos y en hacerlos parte de una comunidad. La Coalición de Justicia OGP, RIJA y todos estos espacios que se van generando ayudan también a mostrar que quienes están impulsando reformas de justicia abierta no están solos. Muchas veces pueden faltar recursos, pero lo importante es que haya convencimiento, y ese convencimiento muchas veces va de la mano de los incentivos, de mostrar que hay un interés y que a partir de eso se pueden generar recomendaciones y mejores prácticas para conectar. Por eso, para cerrar, creo que cómo trabajar como una oportunidad es el trabajo en red, en función de lo que ya se hizo, ya se testeó, y de los intercambios de la comunidad. Bueno, muchas gracias, Carolina. Ahora vuelvo a preguntarle a Clara, ¿qué papel pueden desempeñar las organizaciones no gubernamentales para promover, acompañar y monitorear estas iniciativas? Bueno, de nuevo, gracias, Paula. Yo ahí me fui, tenía notadas como algunas, como también, como pensando en las distintas etapas o en distintos niveles en los que puede una organización colaborar o aportar o también promover estas instancias de participación. Creo que el primer punto tiene que ver con poder pedir participación. Creo que eso es algo que algunas organizaciones eh, lo tenemos más o menos incorporado en esto de, bueno, ante la apertura de determinado proceso, poder hacer una solicitud de, bueno, este es un proceso relevante para la calidad, para el funcionamiento del sistema judicial en general, y sería bueno que las organizaciones tengan, organizaciones, la ciudadanía, acá participación obviamente me refiero en sentido amplio. Entonces creo que un primer paso siempre es, bueno, una solicitud, un pedido. Otro punto que también pensaba es, bueno, muchas organizaciones hemos tenido la posibilidad de desarrollar herramientas que por ahí los poderes judiciales no han desarrollado, no han podido desarrollar por cualquiera fuera el motivo, y creo que la posibilidad de poner a disposición esas herramientas, poner a disposición el know-how del desarrollo de plataformas de monitoreos ciudadanos, creo que es un punto que, así en este por ahí, en este nivel más de promover la participación, creo que puede ser una acción interesante. Luego está la parte, como mencionaba Caro, por ahí más bueno, de poder hacer aportes, de colaborar en el diseño de políticas de participación. Ahí, obviamente, la instancia de OGP es clave porque bueno, a veces es un marco en el que claramente se sientan a la mesa instituciones judiciales o bueno, Poder Ejecutivo, quien sea, pero en este caso nos competen las instituciones judiciales, organizaciones y la sociedad civil, y que no, en algunas circunstancias por ahí, por sí solo, digamos, no se da. Entonces creo que se dé en el marco de OGP es sumamente importante y es clave para poder generar esas instancias. Luego la parte de evaluación, bueno, acá vuelvo por ahí a la parte de información. Hace poco, voy a contar por ahí un proyecto que tuvimos desde ASIG. Hicimos un proyecto con periodistas donde identificamos buenas prácticas de poderes judiciales en Argentina.
y junto con 10 periodistas de distintos puntos del país se elaboraron historias sobre la implementación de esas prácticas. Algunas prácticas de transparencia, otras prácticas de participación, otras de investigación, eran variadas. Participación o de, bueno, cercanía, de acceso a la justicia, eran múltiples distintos tipos de prácticas. Una de las mayores dificultades que tuvo el periodismo en esa instancia para poder contar las cosas buenas que estaba haciendo el Poder Judicial era el hecho de no tener información suficiente que permitiera evaluar la política. Un poco en la línea de lo que decía Euge también al principio. Bueno, la falta de información, la falta de precisión sobre los impactos que tiene la política, una política de participación o una política específica, hace que sea muy difícil su evaluación. Entonces creo que ahí el rol de las organizaciones también puede ser la recopilación de información en la medida de lo posible. Por supuesto estoy hablando en un contexto también bastante complejo para las organizaciones y no quiero dejar de decirlo, pero bueno, el rol de las organizaciones en recopilar información, en poder tener esa instancia de evaluación específica sobre determinada política y poder acercar esos hallazgos a las instituciones judiciales creo que es clave. Y después lo último, que por ahí es un rol de las organizaciones, de algunas organizaciones, no de todas, por ahí más también más de manual, pero tiene que ver con poder denunciar o quejarse cuando esas políticas de participación por algún motivo dejan de existir y no están más. Y creo que en la medida en la que las políticas generan impactos positivos para las organizaciones de la sociedad civil, también es más fácil hacer una defensa o poder salir a pedir que esas políticas se mantengan cuando se quieren eliminar. Así que bueno, eso por mi parte, así que vuelvo a Paula. Gracias. Bueno, muchas gracias, Clara. Bueno, muchísimas gracias a las tres por este intercambio. Ahora nos quedan unos minutitos, así que abrimos el chat para preguntas. Bueno, que levanten la mano si alguno de los participantes tiene preguntas o comentarios para hacer. Quedamos ahí atentos. Mientras tanto, mientras se les ocurre alguna pregunta, yo les recuerdo que pueden identificar, que pueden encontrar el documento que releva todas las experiencias, tanto el link para el acceso al mapa como el documento, lo pueden encontrar en la página web de Rija. Ustedes van a entrar a la página y en la sección de recursos van a encontrar el mapa. Y más abajo, en las publicaciones, van a encontrar el mapeo de experiencias y en un ratito se los comparto en el chat. Tiene levantada la mano Marisa. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, bueno, un gusto ver ¿Qué tantas tal? ¿Cómo estás? caras conocidas, la verdad, tanto tiempo. Bueno, dos cositas. Una curiosidad, si es que podemos llegar a enviar nueva información, sea de transformaciones de nuestro espacio. Nosotros hemos transformado a hacer un espacio de co-creación también, entonces por ahí está bueno como compartir eso. Conocemos otros espacios que lo hacen y si va a haber como una línea de ida y vuelta o es algo que ya se ha cerrado y bueno, tengo que esperar otra instancia. Por ahí a mí un poco lo que me genera un poco de inquietud a veces es que sostener las participaciones, sabemos que son muy difíciles, es como muy lindo decirlo, pero después sostener que la gente participe, incluso haces un evento, una jornada, una mesa, buscas opiniones, creas una solución y después la continuidad de eso se hace muy complejo. Y por ahí lo que me parece es que es interesante aprovechar estas redes de las que hablaban recién para romper un poco las endogamias que a veces siento que hay en los poderes judiciales, porque ayuda mucho cuando desde otros actores fortalecen este tipo de iniciativas, no esperar a que se caigan y reclamar que no se caigan, sino también ir fortaleciéndolas en el proceso, porque a veces esa mirada de afuera hace que bueno, la complejidad que es al interior de bueno, en mi caso estamos en un poder judicial, programa de acceso a justicia en Poder Judicial de Córdoba. Em,
Y a veces esa mirada de afuera fortalece a nivel interno ese apoyo que a veces se tiene un poco fragmentado o de algunos actores sí, otros no, en cosas simples como es, por ejemplo, actualizar la página web, que es algo que parece fácil, pero es bastante complejo, hasta el apoyo a sostener los espacios y promoverlos y visibilizarlos, ¿no? Sí, entiendo. Sumo a la pregunta de Marisa, em, las que aparecieron en el chat. Una es con respecto a las actividades territoriales, en general son oferta de asesoramiento técnico legal. Otra es cómo impulsar prácticas de participación superando el obstáculo de presupuesto, que a veces es un argumento para no hacer. Y bueno, compartimos unos documentos en el chat para que los revisen también. Así que bueno, cualquiera que quiera contestar. Perdón, una primera parte a Marisa, eh, pues yo dije que nuestra idea había sido construir un mapa colaborativo y que se pudiera retroalimentar. eh, y esa sigue siendo nuestra intención ideal. No sabemos si es posible, porque, bueno, como todo, tiene que ver con nada, recursos técnicos, presupuestarios, pero obviamente mantengámonos en contacto porque lo que queremos es nutrirlo y si no podemos hacer nutrirlo como al mismo nivel que ya está, pero poder sí tener un acervo y saber que, bueno, estamos juntando las experiencias, por ahí no están igual de sistematizadas, pero bueno, que sí puede estar, mantengamos la conversación porque obviamente nos interesa, no queremos que sea cerrado porque deja de ser útil si se cierra. Pero bueno, ese es el problema de estas herramientas, ¿no? Que están buenísimas y para la sostenibilidad y que sigan siendo útiles, bueno, hay que meterle mucha garra. Perdón, y la otra, que por ahí Álvaro también quieras decir, por la de territorial, esto, eh, hay bastante de eso de la pregunta del chat, de que es asesoría legal, es llevar la justicia a lugares como más alejados, donde por ahí no, es más difícil que esté la oficina judicial. Eh, Nosotros encontramos mucho de eso y debatimos también de, bueno, si era una instancia de participación ciudadana o era acceso a justicia, digo, porque la participación, pero bueno, hay alguna de esas en territorio. No, no fueron las que más quisimos buscar por esto que yo decía, porque bueno, es como esto que hablaba Caro de qué es la participación ciudadana, ¿no? Pasiva, activa, pero hay de esos lo vas a encontrar. Daniela tiene levantada la mano. Gracias. Perdón. No, lo que quería compartirles también es, bueno, un poco de las preguntas en el chat. Nosotros también en algún momento, ¿verdad? Hacíamos este análisis dentro de cuál es una iniciativa de participación y cuál es una iniciativa de acceso a la justicia, ¿verdad? Porque en ocasiones hay una línea, ¿verdad? Muy delgada entre que, ¿verdad? Si es una acción que es, ¿verdad? Inherente a la Administración de Justicia para el mejoramiento del acceso a la justicia o es una iniciativa de participación ciudadana. Y también hemos reflexionado de cómo incluso actualmente dentro del Poder Judicial de Costa Rica estamos incluyendo el principio de inclusión, ¿verdad? Acompañado del de participación, colaboración y transparencia, porque creemos que efectivamente el acceso a la justicia es un elemento que tiene que estar prioritario, porque al final la participación, la transparencia y la colaboración, para todos juntos como un principio de justicia abierta, están a la luz y con un objetivo final que es el mejoramiento de la administración de justicia y especialmente desde una mirada de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Entonces también por ahí últimamente hemos estado reflexionando, ¿verdad? Cómo incluir ese principio y cómo lo trabajamos. También al inicio de la implementación de acciones de participación,
mucho se creía que era como un intercambio en el servicio como tal, ¿verdad? Pero lo que intentamos fortalecer es que es más bien cómo consultar, co-crear y generar un diálogo para el mejoramiento del servicio, ¿verdad? Entonces, sí, el acceso a la justicia es muy importante, es el fin último, pero la participación es el camino para el mejoramiento de ese servicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo mejorarlo? Y también mencionando la consulta del presupuesto, bueno, acá en el Poder de Costa Rica, de todos modos ya estamos muy limitados presupuestariamente, entonces lo que siempre comentamos es que la participación, más allá que un gasto, ¿verdad? Si lo ven de alguna manera, es una inversión, ¿verdad? Es realmente invertir con seguridad, ¿verdad? De que la iniciativa, la política y la acción tiene resorte y responde a una necesidad. Entonces, no hacemos nada con una política desarrollada desde la oficina que cuando se va a implementar no va a tener incidencia real y que generaría incluso posterior modificaciones o cambios que nos van a retroceder, digamos, en esa política cuando desde un inicio se pudo haber hecho con participación, con escucha activa, con diálogo, con intercambio, y que entonces más de verlo, ¿verdad? Como incluso presupuestariamente como un gasto, ¿verdad? Que puede ser que en ocasiones puedan decir, es que eso implica presupuesto, sí, pero primero no necesariamente de una magnitud, ¿verdad? Sino que también es una inversión para el mismo desarrollo de las políticas y una efectiva incidencia y resultados. Gracias. Carolina, bueno, Sí. sí, No, me sumo brevemente a lo que decía Daniela, porque comparto, me parece que la participación es una inversión y que tampoco hay que ponerse objetivos tan grandilocuentes. Creo que, por un lado, tiene que primar la convicción real de que si estoy abriendo un espacio de participación es porque realmente es un espacio de escucha y quiero considerar lo que reciba. Y entonces, no pensar en un presupuesto muy grande en ese sentido, sino más bien tener la convicción y sobre todo mostrar el resultado de esa participación. A veces la participación es someter, a ver, tengo esta propuesta, esta sentencia para presentar en un lenguaje que sea comprensible. Quiero feedback de algunas personas, organizaciones o actores que van a ser beneficiarios, a ver si entienden eso. A veces se empieza por esas pequeñas cosas. Y lo segundo es no pensar que la participación es un evento o es un momento. O sea, la participación es un proceso. Entonces, como todo proceso es, quizás para trabajar en una política de justicia, en distintos momentos voy a abrir a participar a distintos colectivos. Algunas instancias pueden ser abiertas, otras cerradas. Algunas van a tener que ser necesariamente virtuales para tener mayor alcance. Entonces, poder entender cuando se piensa en la participación que no es un evento y no es una foto, sino que tiene que haber una convicción y que se pueden pensar en instancias adaptadas a las necesidades y aún con poco presupuesto, lo importante creo yo es sostener ese ímpetu. Eso, y cierro ahí, hay poco tiempo ya. bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, siendo el final, quisiera agradecer especialmente a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo brindado para la realización de esta investigación, a Eugenia Braginski por la presentación de los hallazgos y a Daniela, a Carolina y a Clara por sus valiosos comentarios. Este informe muestra que la participación ciudadana en la justicia ya no es una idea aspiracional, existen experiencias concretas, innovadoras y diversas en distintas partes del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos seguir esta conversación en futuras actividades de Rija. Muchísimas gracias a todos por participar. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.